Ok, ¿ya ven la presentación? Sí, profe. Ya, profe. Ok, bueno, la práctica que vamos a revisar el día de hoy es la de reacciones de carbohidratos. Es algo similar a lo que hicieron con reacciones de proteínas, pero bueno, aquí en lugar de aminoácidos y de proteínas, pues van a ser carbohidratos, ¿sí? Eh, en un inicio, bueno, en el ciclo pasado eran aminoácidos y únicamente bastaba con que se aprendieran la fórmula general y eh, eran 20 radicales o 20 diferentes tipos de aminoácidos y ya pues se sabían todas las fórmulas. Aquí en el caso de los carbohidratos, pues son muy variados, ¿sí? A pesar de que únicamente están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Si ustedes buscaron en la bibliografía, anteriormente se conocían como, bueno, se les dio el nombre de carbohidratos porque por cada molécula de carbono se considera o se consideraba que tenía una molécula de agua, pero no todos los carbohidratos cumplen con esta regla. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver hay algunas fórmulas, algunas situaciones, sí, pero bueno, son igual de importantes que, que las proteínas, que los aminoácidos, ¿sí? Porque ustedes recordarán esta fórmula o esta reacción de la fotosíntesis, ¿sí? Donde se necesitan 6 moléculas de carbono, 6 moléculas de agua y en presencia de la luz solar, pues van a producir lo que es una molécula de glucosa y el oxígeno, ¿sí? Esto se da principalmente bueno, se da en los vegetales y nosotros, bueno, los animales, incluyendo el hombre, pues es al revés, ocupamos el oxígeno para la respiración, ¿sí? Y la glucosa para obtener energía y lo que liberamos pues es agua y dióxido de carbono. Entonces, pues son muy importantes, ¿sale? Entonces, bueno, lo que les acabo de comentar, los carbohidratos se distribuyen ampliamente en las plantas y los animales, tienen funciones estructurales y metabólicas importantes. En las plantas la glucosa se sintetiza a partir del dióxido de carbono y el agua mediante la fotosíntesis y se almacena como almidón o se usa para sintetizar la celulosa de las paredes celulares de la planta. Entonces, todos los vegetales que vean, todas las plantas, pues van a tener o están formadas por carbohidratos, ¿sí? Principalmente, como dicen, de su sustancia de reserva, pues es el almidón y las paredes celulares pues están formadas de celulosa. Y pues, ¿qué decir de los seres humanos? Pues les comentaba que esta molécula es súper importantísima, pero pues todo en exceso es malo. Entonces yo pienso que hoy en día todos conocemos a algún vecino o algún familiar que tenga problemas con la glucosa, con la enfermedad que es la diabetes mellitus. Entonces, pues todo es bueno, pero no siempre y cuando no sea con exceso, ¿no? Entonces, la glucosa en los animales, puede estar almacenada en una molécula que se conoce como glucógeno, ¿sí? Este es un polisacárido ramificado y cuando las personas necesitamos de energía, pues hay actúa sobre ella una enzima, perdón, una hormona, perdón, que es la adrenalina. Entonces, cuando alguien está en una situación de peligro, en una situación de riesgo, para poder obtener glucosa, lo que hacen es liberarse esta hormona que es la adrenalina y va a romper enlaces glucosídicos del glucógeno para liberar glucosa al torrente sanguíneo, ¿sí? Bueno, esto lo van a ver con más detenimiento en teoría,
pero ahorita lo que vamos a revisar, pues es más que nada las estructuras de los carbohidratos, ¿sí? Cómo se clasifican, cómo son, para que ustedes les quede más claro para qué sirve cada una de las reacciones que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, en esa pequeña parte que es la introducción de su manual, ahí vienen tres formas de clasificar a los carbohidratos. La primera dice que pueden clasificarse ya sea en aldosas o cetosas, ¿sí? Las divide a los carbohidratos en dos grandes grupos, los que tienen, las que son aldosas y las que son cetosas. Luego también los dividen por el número de unidades, que sería monosacáridos. Es algo así como cuando en el ciclo pasado decíamos, bueno, eh, es únicamente un aminoácido. Aquí igual es no, únicamente es, monosacárido se refiere a que es un solo carbohidrato, ¿sí? La unidad. Cuando están unidos de 3 a 10 átomos de carbono se considera como, perdón, de 3 a 10 átomos, aquí está mal, sería de 3 a 10 carbohidratos, pues sería, es un oligosacárido, y cuando son más de 10, pueden ser 100, 1000 o 10,000, sería un polisacárido, ¿sale? Entonces, bueno, repasando esto que les acabo de comentar, la primera clasificación sería por el grupo funcional. Va a haber carbohidratos que tengan grupo aldehído, que sería este que les estoy señalando, y va a haber carbohidratos que tengan grupo cetona. Entonces, en donde está el grupo aldehído, se comienzan a numerar, ¿sí? De manera universal, así como se los muestro, se los estoy mostrando ahorita, ya sea que si se van a Europa, a Estados Unidos, a Centroamérica, ya es una forma universal de numerarlos. Entonces, este sería el carbono 1, el carbono 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, esta es la glucosa, ¿sí? Es una aldohexosa porque tiene 6 carbonos, ¿sí? Y aldo porque pues tiene su grupo aldehído. La fructosa pues tiene igual 6 carbonos y tiene 6 oxígenos. La única diferencia pues que tiene un grupo cetona, y se comienzan a numerar igual de donde está más cercano es el grupo funcional, el grupo cetona, ¿sí? La siguiente clasificación que viene ahí en su manual, ya les comentaba que los divide en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Aquí en los monosacáridos es la unidad, es únicamente un carbohidrato así libre, es como si dijeran un aminoácido, ¿sí? Pero aquí pues son carbohidratos, entonces es la unidad, ¿sí? Tenemos aquí la glucosa, la galactosa, la fructosa, hay infinidad de carbohidratos, pero bueno, esos serían como los principales o el ejemplo. Cuando representamos de manera eh, vertical bueno, ajá, que no sea en forma cíclica, se conoce como proyección de Fischer o estructura de Fischer. Entonces aquí tenemos la glucosa, y cuando lo representamos de manera cíclica, se conoce como proyección de Hayward, ¿sí? Hay dos formas de representar a los carbohidratos en forma cíclica. Una es en forma piranosa y la otra es en forma furanosa. Cuando está formando aquí, o se ve como un hexágono, ¿sí? Que tiene 6 lados, se conoce como forma piranosa, ¿sí? Entonces esta es una, eh, es glucosa, pero bueno, tiene esa forma, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Permítame tantito, déjenme hacer más pequeño. Ok. Entonces tenemos que se comienzan a numerar de donde tienen el grupo aldehído, ¿sí? Entonces este carbono 1 se va a unir con el carbono 5, ¿sí?
y lo que queda arriba del hexágono sería el carbono 6, que sería esta parte, ¿sí? El CH2OH, bueno, el carbono con el OH, ¿sí? Entonces, ese sería, entonces ese sería el carbono 6. Ese sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que les comentaba hace un momento, que el carbono 1 se va a unir con el carbono 5, ¿sí? Ok. Y esta sería una forma pira, piranosa. Ahora, les comentaba también que hay la forma furanosa tiene forma de un pentágono, ¿sí? Tiene 5 lados. Igual es el carbono 1 se une con el carbono 4 y lo que queda aquí arriba sería el carbono 5 y el carbono 6. Entonces esta sería una glucosa con forma furanosa, ¿sí? Okay. Cuando tiene en el carbono 1 el OH está representado hacia abajo, se conoce como forma alfa, y cuando está hacia arriba se conoce como forma beta, alfa de glucofuranosa o alfa de glucofuranosa, ¿sí? Entonces, así los podemos encontrar, ¿sí? Eh, entonces, con los monosacáridos, pues se pueden formar infinidad de compuestos o infinidad de moléculas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta que es la maltosa, ¿sí? Son dos glucosas unidas y el enlace que las une se conoce como enlace alfa 1,4. ¿Por qué se conoce como enlace alfa 1,4? Este es el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y el que quedaba arriba les comentaba que era el carbono 6. De la otra glucosa, igual, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como está unido el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de la otra glucosa y el enlace está representado hacia abajo, entonces se conoce como enlace glucosídico alfa 1, 4, porque es con el carbono 1 y el carbono 4. Este tipo de enlace únicamente se da en las cadenas lineales. Más adelante vamos a ver qué tipo de enlace se da en las ramificaciones. ¿Sale? Bien. Los polisacáridos, les comentaba hace un momento que son cadenas largas que pueden ser 100 o 1000 o 10,000 carbohidratos unidos. Entonces pueden ser de manera lineal, como en el caso del almidón. Si ustedes observan aquí de la esquina, pues es únicamente una cadena lineal unida por enlaces glucosídicos alfa 1,4, ¿sí? Y bueno, ese sería el almidón. Este se encuentra principalmente en los vegetales, ya vimos, pero dentro de los animales, en el hígado, tenemos una molécula que se conoce como glucógeno. Este es un polisacárido, pero está ramificado, tiene ramificaciones. Cuando únicamente el polisacárido está formado por un solo tipo de carbohidratos, se conoce como homopolisacáridos. Y si si tiene alguna otra molécula, puede ser algún lípido, alguna proteína, se conocen como heteropolisacáridos. Pero bueno, ahorita es eso. En la siguiente diapositiva les voy a comentar cómo es que se une o cómo es que se forman las ramificaciones en los polisacáridos. Ok, me adelanto una. Entonces, aquí de la cadena lineal
se va a formar el enlace alfa 1,4, ¿sí? Y en las ramificaciones es dada por el enlace alfa 1,6. Lo voy a hacer un poco más grande. Dame tantito. ¿Sí? Entonces, aquí el carbono 1 de una glucosa se va a unir con el carbono 6 de otra. Entonces, de esta forma, pues se va a ir formando la ramificación. ¿Sí? Entonces, esto sí es importante, quiero que lo recuerden. En las cadenas lineales es el enlace alfa 1,4 y en las ramificaciones es el enlace alfa 1,6. Bien, cuando un polisacárido tiene ya varios carbohidratos, tienden a formar estas estructuras helicoidales que se conocen con el nombre de caltratos, ¿sí? Igual aquí en las ramificaciones, pues está representado el enlace alfa 1,6, que son de las ramificaciones, y el enlace alfa 1,4, que es de la cadena lineal. Esa se movió. Entonces, ok, la siguiente clasificación, pues es por el número de carbonos. Si tiene 3 carbonos y es del grupo aldosa, se conoce con el nombre de triosas. Si tiene 3 carbonos, pero su grupo es cetosa, se conoce con el nombre de triulosas. Cuando tienen 4 carbonos, las aldosas se conocen como tetrosas, las cetosas se conocen como tetrulosas. Cuando tienen 5 carbonos, se conocen como pentosas y las cetosas se conocen como pentulosas. Aquí, bueno, nada más tiene que ir cambiándole las terminaciones, ¿sí? El de 6 carbonos son hexosas y hexulosas, respectivamente, y el 7 es de 7 carbonos son heptosas y heptulosas. Entonces, el número de carbonos pues se refiere por cuántos carbones está formada. Por ejemplo, esta ribosa tiene 5 carbonos. Sería el carbono 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Este es un ejemplo de una pentosa, ¿sí? De hexosa tendremos a la glucosa, tiene 6 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Y estas son aldosas. En el caso de las cetosas, tenemos uno igual de 5 carbonos, que es, que es la ribulosa, y de 6 carbonos, el que tenemos es la fructosa. De hecho, tanto la glucosa como la fructosa, pues ya la identifican bien o ya la deben de identificar bien, ya que durante todo el ciclo, pues han trabajado con lo que es la sacarosa, y los productos que obtienen, pues es esta glucosa más fructosa, ¿sale? Bien. ¿Dudas con esto hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, continuamos. El objetivo principal de la práctica, pues es analizar las propiedades, características de los carbohidratos derivadas de su estructura, realizando algunas reacciones generales de identificación. Era lo que les comentaba en un principio, ya en teoría, en su clase de teoría, pues ya van a ver algunos ciclos o cómo intervienen en las rutas metabólicas, lo que son los carbohidratos. Ahorita, bueno, el objetivo de la práctica es de que ustedes los identifiquen su estructura y lo relacionen con cada una de las reacciones o de los experimentos que vamos a revisar ahorita en la práctica, ¿sale? Bien. A los carbohidratos, si los ponen en medio ácido, o en medio alcalino o medio básico, suceden dos cosas a todos, ¿no? En general, así. Cuando los carbohidratos son expuestos a un medio ácido, si es una hexosa, forman un compuesto que se conoce como hidroximetil furfural, ¿sí? Y si es una pentosa, forma este compuesto que se conoce como furfural.
Esto viene en su manual, que es algo así como para que puedan entender las tres primeras reacciones, que es la reacción de Morris, la reacción de Tollens y la reacción de Selivanov. Entonces, cuando es una hexosa, que es un carbohidrato de 6 carbonos, va a formar hidroximetilfurfural, y cuando trabajemos con un carbohidrato que tiene 5 carbonos, va a formar ese compuesto que se conoce como furfural. Cuando a un carbohidrato lo colocamos en un medio básico, en un medio alcalino, ocurre lo que se conoce como equilibrio cetoenólico, ¿sí? Esto también ya lo hemos comentado en otras ocasiones, tanto el maestro Saúl como la maestra Ruth ya se los han comentado en todo lo que fue la parte de cinética enzimática. El DNS está preparado en un medio alcalino, y una vez que se obtienen los productos de la glucosa y la fructosa, como están en un medio alcalino, pues ocurre este fenómeno de fructosa, pues va a formar algunos compuestos intermediarios y finalmente va a transformarse en glucosa, ¿sí? Y a partir de ahí, pues ya va a reducir al DNS para que haya desarrollo de color cuando lo calientan a 92 grados centígrados. Y es por eso que como obtienen dos productos, tanto glucosa como fructosa, y finalmente esta fructosa se convierte en glucosa, es por eso que cuando calculaban la concentración de azúcar reductor, lo tenían que dividir, dividir entre 10, pero ese 10 salía de 5 minutos que dejaban actuar a la enzima con los dos productos que se obtienen, ¿sí? Entonces, aquí recuerden esto: cuando está en medio ácido forman hidroximetilfurfural las hexosas y furfural las pentosas. Cuando están en medio alcalino, pues ocurre lo que es el equilibrio cetoenólico. De un grupo aldehído puede pasar a algún grupo cetónico, ¿sí? Bien, las reacciones que se van a llevar a cabo, pues son 6, ¿sí? Las primeras 3, les comentaba, están en medio ácido, la reacción de Mollis, que es para carbohidratos en general. Si leyeron su manual, decía que pequeñas cantidades de 0.001 podrían ya dar positiva esta prueba. La reacción de Tollens es para pentosas. ¿Qué quiere decir esto? Carbohidratos que tengan 5 carbonos. La de Selivanov es para diferenciar cetosas de aldosa. La reacción de Fehling es para ver si algún carbohidrato tiene poder reductor. Y estas son dos pruebas juntas que se hacen, que es la de solubilidad y sabor. Y por último, la reacción del yodo para polisacáridos. Los carbohidratos con los cuales trabajamos, o las soluciones problemas, sería el agua, siempre como blanco. Aquí siempre nos tiene que dar negativo, al menos de que esté contaminado con que hayan colocado una pipeta en alguno de los en alguna otra solución problema, en alguna otra que haya contenido algún carbohidrato, y midan el agua, pues entonces sí, el agua les va a dar positiva, pero en sí no tiene que darle ninguna prueba positiva, porque pues el agua no es ningún carbohidrato, ¿no? Los carbohidratos con los cuales vamos a trabajar, pues es la glucosa, la arabinosa. Estos dos son monosacáridos. La fructosa también es un monosacárido. Tenemos dos disacáridos que vamos a trabajar, que es la maltosa y la sacarosa. Y tenemos 3 polisacáridos, que serían estos 3 últimos, que es el glucógeno, el almidón y la dextrina, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a revisar cada una de las pruebas. Profesor, Bien. perdón. Primero, la primera que se hace es la de Mollis-Zudrasky. Ya les comentaba que es para carbohidratos en general, ¿sí?
tenemos que a las hexosas, en presencia de ácido, en este caso ácido sulfídrico, va a formar el compuesto hidroximetilfurfural, ¿sí? Entonces, este hidroximetilfurfural pues va a reaccionar con dos moléculas de alfa-naftol y van a formar el compuesto colorido. Lo que se hace es pedirle a los alumnos que coloquen 1 mililitro de la solución problema, de las que les comentaba anteriormente, pero tienen que seguir una tabla que está ahí en su manual, que es esta, ¿sale? Entonces, bueno, te la checamos. Tantito. Déjenme copiar aquí. Pegar. Y esto lo vamos a cortar. Ok. Sí, entonces esta es la tabla con la cual que está en su manual, es con la que se trabaja en el laboratorio, y la indicación es de que únicamente los que tengan el asterisco son los que se van a trabajar. Por ejemplo, aquí para Molish únicamente sería el agua, la glucosa, la sacarosa, la fructosa y el almidón, ¿sí? Para Tollens sería igual el agua, la glucosa, la arabinosa, la sacarosa y el almidón. Entonces, aquí nada más se tienen que ir fijando con qué soluciones problemas pues se van a trabajar cada una de las reacciones. Entonces, quedamos que estamos con Molish, ¿sí? Sí. Lo que se hace, les comentaba, medir 1 mililitro de cada solución problema que se les indique ahí, de qué crisis o de las que tengan el asterisco, ¿sí? Y de ahí dice que tienen que agregar 4 gotas del reactivo de Molish. Después de agregar las 4 gotas, se tienen que agregar 0.5 mililitros de del ácido, ¿sí? Entonces, la indicación que se les da es de que tienen que resbalar, el ácido debe de resbalar muy lentamente por las paredes del tubo, ¿sí? Y en la interfase, ¿qué quiere decir esto? A mitad de los dos de la solución problema y a mitad del ácido se va a formar un anillo color violeta, ¿sí? Entonces ese anillo color violeta nos indica una prueba positiva, nos va a indicar que realmente, bueno, lo que tenemos ahí es un carbohidrato, ¿sale? La siguiente reacción es la reacción de Tollens. Esta reacción es para pentosas. Entonces les comentaba hace un momento que en soluciones ácidas las pentosas forman este compuesto que se conoce como furfural. El reactivo de Tollens contiene fluoroglucinol y lo que hace este furfural es formar un complejo colorido con 2 moléculas de fluoroglucinol y queda de esta forma. Una prueba positiva nos da una coloración rojo cereza. Aquí la pregunta del millón, si ustedes leyeron cómo se trabaja, les dicen que tienen que medir 1 mililitro de las soluciones problemas y colocar 0.5 del reactivo de Tollens y de ahí tienen que calentar, pero en ningún momento les dice que tienen que agregar algún ácido. ¿A qué creen que se deba? ¿Sí? Aquí el fluorococinol ya es de carácter ácido. No. No, ¿alguien más? ¿Alguna propuesta que tengan por qué en la reacción de Tollens ya no se agrega ácido? Bueno, en la parte de su manual donde terminan las
prácticas dicen cómo se preparan los reactivos, y ahí les dicen que el fluoroglucinol, bueno, el reactivo de Tollens, que contiene fluoroglucinol, está disuelto en ácido clorhídrico. Entonces ya el reactivo ya tiene el ácido, ya posee el ácido, y por eso ya no es necesario agregar algún otro tipo de ácido. Sí, entonces contiene fluoroglucinol más ácido clorhídrico, el reactivo de Tollens. Y una prueba positiva nos da una coloración rojo cereza, ¿sale? Es por eso que ya no se le agrega más ácido. La siguiente prueba es de Selivanov. Aquí las hexosas, les comentaba que en medio ácido pues forman el hidroximetilfurfural. Este hidroximetilfurfural va a ser un complejo colorido con el resorcinol. Entonces, lo que hacemos pues es colocar 1 mililitro de las soluciones problemas, colocar 0.5 del reactivo de Selivanov, ¿sí? Y ponerlos a calentar. Lo que hacemos es juntar todos los tubos problemas y meterlos en baño María a 92 grados centígrados. Aquí esa reacción de Selivanov es para separar cetosas de aldosas, pero las dos las dan positivas. La única diferencia es el tiempo. Las cetosas las dan a los 5 minutos y dan una coloración rojo fuego, y las aldosas las dan casi un poco más de media hora, pero aún así no alcanza la coloración de rojo fuego, sino que les da una coloración rosa. Entonces, a pesar de que estén más tiempo calentándose, les da un color mucho más tenue. La diferencia entre la reacción de Mollis-Zudrasky y Selivanov es que Mollis les identifica únicamente a los carbohidratos, les dicen, bueno, estos son carbohidratos, pero en sí no les dicen cuáles son aldosas y cuáles son cetosas. Si quieren saberlos, pues sería con la de Selivanov. Esa es la diferencia. Estas tres que acabamos de ver son en medio ácido, ¿sí? La que sigue es en medio alcalino. Esa reacción de Fehling es para ver si los carbohidratos tienen poder reductor. Para que tengan poder reductor es necesario, déjenme hacer más grande esta imagen, es necesario que el carbono 1, que sería el que está más cerca del oxígeno, que el carbono 1 esté disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que esté libre, que no vaya a estar unido por algún enlace glucosídico, sino que no tenga unido a nada, ¿sí? Entonces, lo que hace, o la reacción de Fehling, para esta reacción se utilizan dos reactivos, que es la solución A y la solución B. La solución B tiene solución de tartrato de sodio y potasio en medio alcalino, y lo que hace es abrir el anillo de la glucosa, y el reactivo A tiene solución de sulfato de cobre, que es sobre el cual vamos a poder observar si tiene o no tiene poder reductor el carbohidrato. Entonces, una prueba positiva nos va a dar un precipitado rojo ladrillo, ¿sí? Y una prueba negativa nos va a dar una coloración azul, ¿sí? Entonces, si está negativa, que no tenga ningún carbono 1 disponible, la solución a la cual se le va a aplicar la prueba de Fehling, nos va a quedar de color azul. Pero si tiene carbonos 1 disponibles, pues va a tener poder reductor, y por lo tanto el cobre pues va a formar un precipitado rojo ladrillo. Aquí algo importante: si tenemos únicamente puros monosacáridos, estarán de acuerdo que vamos a tener muchos carbonos 1 disponibles. Pero si tenemos polisacáridos, nada más de aquí de la entrada, de la esquinita, pues va a tener poder reductor, va a tener un carbono 1 disponible, pero los demás no van a poder reaccionar con el cobre,
porque el carbono 1 va a estar unido a otro carbohidrato, a otra glucosa en este caso, por medio del enlace glucosídico. Entonces, aquí pues va a tener poco poder reductor, igual en el caso del almidón, ¿sale? Y es por eso que cuando se hace esta prueba, cuando son los monosacáridos o disacáridos, se ve más o menos así el tubo, se ve el precipitado en todo lo que es el tubo, pero cuando se trata de un polisacárido, entonces se tiene que ver inclusive hasta contraluz o dejar reposar unos 10 minutos el tubo y verlo a contraluz y vemos una pequeña cantidad, así mínima cantidad de precipitado en el fondo del tubo, ¿sale? Pero tiene uno que verlo a contraluz para saber si está positivo o negativo, ya que tienen muy pocos carbonos unos que puedan reaccionar con el cobre, ¿sale? Bien. La siguiente prueba es de solubilidad. Aquí la pregunta es, ¿qué es más soluble, una molécula pequeña o una molécula grande? Por ejemplo, los monosacáridos, pues es únicamente un carbohidrato, sí, es la unidad. Entonces, para hacer esta prueba, les indicamos de que tienen que colocar 3 mililitros de agua destilada, ¿sí? Y colocan ya sea un monosacárido, colocan en el otro un oligosacárido, ¿sí? Y lo tratan de homogenizar. Después colocan algún polisacárido y van a ver qué tan solubles son, así a temperatura ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, la M de monosacáridos son muy solubles porque es más fácil disolver una molécula pequeña, ¿sí? Entonces, le podemos poner 4 cruces de solubilidad. En el caso de los oligosacáridos pueden ser 3 cruces, ¿no? Un polisacárido es muy poco soluble así a temperatura ambiente, ¿sí? Y les decimos que anoten sus resultados. Después de eso aplicamos calor, 3 minutos a 92 grados centígrados y tenemos que ver si el calor ayudó a aumentar la solubilidad o no. Entonces, en el caso de los monosacáridos, pues se solubilizan totalmente, ¿sí? Y podemos aumentar otra cruz de solubilidad. En el caso de los oligosacáridos, igual quedan igual el tubo de transparente, de que quiere decir que fue muy soluble también, pero los polisacáridos no llegan a solubilizarse totalmente. Pero aquí ocurre un fenómeno que lo que hacen los polisacáridos no es hidratar o solubilizarse, sino lo que hace es hidratarse la molécula, que quiere decir eso, que va a atrapar agua y lo que forma es una sustancia así gelatinosa, que es como el engrudo, ¿sí? No sé si conozcan lo que es el engrudo con los cuales se hacen las piñatas, pues más o menos de ese tipo les queda ahí adentro del tubo y en ocasiones pues sí le cuesta algo de trabajo poder lavar el tubo. Entonces, eso es en cuanto a solubilidad. Es más fácil disolver una molécula pequeña o que sea más soluble una molécula pequeña que una molécula grande, ¿sí? La siguiente parte es la de el sabor. Todos hemos probado lo que es la sacarosa, ¿sí? Lo que es el azúcar y lo que es la glucosa. Entonces son monosacáridos y disacáridos respectivamente. Pero ahora la pregunta del millón, un polisacárido, por ejemplo, en el caso del glucógeno, que está formado por 1000 o hasta 10.000 glucosas unidas por enlace glucosídico, será más dulce, será hiper mega dulce que una molécula de glucosa sola. Si se entiende la pregunta, si una sola molécula de glucosa es dulce, entonces si tengo una molécula que tiene miles de glucosas unidas, se esperaría de que fuera más dulce, ¿sí?
pero realmente no es así. Imagínense que su novia o su novio les regala una rosa o les regala un osito de peluche, ¿sí? Sería un detalle muy tierno, ¿no? Un detalle muy dulce. Pero, ¿qué ocurre si la misma persona llega con 10 trailers cargados de rosas o 10 trailers cargadas de monitos de peluche? Esa acción sería muy dulce o muy tierna. Yo siento que ya no. Algo similar ocurre con los polisacáridos. Los polisacáridos, el sabor que tienen es como si estuvieran probando maicena o como si estuvieran probando la harina de trigo de los hotcakes. Más o menos ese sabor tiene, ¿sí? No es un sabor dulce, es algo así como saben a talco. Entonces, de pregunta extra van a investigar por qué un polisacárido no es dulce a pesar de estar formado por glucosas. ¿Sale? Esa sería una de sus preguntas extras. Bien. La siguiente reacción es esta, la de reacción del yodo, ¿sí? Esta reacción es para polisacáridos. Les comentaba que cuando ya es muy larga la cadena del polisacárido, ¿sí? Se forman estas estructuras llamadas caltratos. Entonces, cuando hacemos la reacción del yodo, agregamos 2 gotas de reactivo de yodo, ¿sí? Y lo que hace este reactivo, pues, es... no puedo, ok. Bueno, lo recorro aquí. Ok, lo que hace el yodo, pues, es meterse en esas estructuras, ¿sí? Aquí ya pude. Ok, entonces el yodo se mete en esos espirales, ¿sí? Y les da una coloración específica. Por ejemplo, si son polisacáridos lineales, les da una coloración azul. Es el caso del almidón, es un polisacárido lineal y la coloración que nos da el almidón, pues, es azul. En el caso del glucógeno, tiene ramificaciones y dice su manual que los polisacáridos ramificados les da una coloración roja. Entonces, el polisacárido ramificado con el cual trabajamos, pues, es el glucógeno, ¿sí? Entonces, tendríamos el lineal, que es el almidón, tendríamos una coloración azul, y el ramificado, que es el glucógeno, tendríamos una coloración roja. Tenemos otra molécula, otro polisacárido, que es la dextrina. ¿Alguien ha oído hablar acerca de la dextrina? No, profe. ¿No? No, profe. Ok, bueno, no se preocupe. Si ustedes buscan en alguna bibliografía, dicen que la dextrina es es como el corazón o el núcleo de un polisacárido ramificado, cuando a este se le han quitado varias ramificaciones. Entonces es algo así como el centro, pero no tiene no tiene muchas ramificaciones, ¿sí? Tiene como una que otra. Entonces, ¿qué color creen que les dé la dextrina? ¿Qué color se imaginan que les dé la dextrina? Naranja. No, Morada, debido a que morada. Ajá. Sí, les da como un color violeta o morada. ¿Y saben por qué? Porque carece de ramificaciones. Ajá.
es como, por ejemplo, les comentaba que una lineal les da el color azul y una ramificada les da el color rojo. Si ustedes unen el color azul con el color rojo, lo que les da pues es ese tono color violeta o color morado, ¿sí? No es una molécula totalmente lineal, pero tiene pocas ramificaciones, tampoco está muy ramificada, entonces les da una coloración morada o violeta, ¿sale? Lo que se hace es preparar todos los tubos, se le coloca el yodo, se anotan el color. Los que no son polisacáridos quedan de color amarillo, pero este color amarillo se da o es debido al reactivo del yodo, ¿sí? Al propio reactivo que es de color amarillo. No ocurre nada o no son algo así como medios polisacáridos, no, sino que el color amarillo se debe al reactivo, ¿sale? Los que son polisacáridos, pues ya sea que queden de color azul, de color rojo o de color violeta o morado. Entonces, esos tubos se juntan todos y se meten a calentar a 92 grados centígrados por 3 minutos. Cuando se sacan de ahí, se anota lo que pasó. Después de esto, se ponen en un recipiente con agua y hielo, perdón. Y, es, eh, y nuevamente se anota qué es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un polisacárido que tiene estas estructuras. Cuando ustedes calientan el polisacárido, estas estructuras se pierden, ¿sí? La molécula se queda no de manera así extendida linealmente, pero bueno, se quedan con sus ondas, pero finalmente estos círculos se pierden, estos caltratos, estas espirales se pierden y el yodo se escapa de ahí. Bueno, queda fuera, ¿no? Queda fuera de esas estructuras y por lo tanto pierde el color. Entonces cuando se calientan, los tubos pierden la coloración azul o roja o violeta, ¿sale? Después se enfrían los tubos y estas hélices se vuelven a formar y nuevamente se forma el color, ¿sí? Nuevamente quedan del color que estaban al inicio, ya sea azul, rojo o violeta, ¿sale? ¿Dudas, preguntas con esto? Profe, ¿podría repetir la definición de caltrato, por favor? Los caltratos bueno, se le llaman a las espirales que están formadas, que forman los polisacáridos, ¿sí? O sea, estas espirales, ajá, que están formados por los polisacáridos, esos se conocen como caltratos, ¿sale? Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Entonces, al calentar no se pierden esos caltratos, sino que como que se abren más y se puede salir el yodo. Ajá, o sea, sí, lo que hace se pierde en estas estructuras y el yodo ya se sale de ahí, ¿sí? Bueno, sería algo así como esta línea. No, es que no, bueno, ya no encontré algo parecido. Si ustedes buscan así la molécula del almidón, pues les ponen una cadena lineal, pero en sí en la naturaleza pues no está totalmente recta la molécula, pero lo que hace pues es perderse estas hélices y por lo tanto pues el yodo ya no, al no estar adentro de ahí pues ya no muestra esa coloración. Ajá. ¿Sale? Profe, había dicho lo del reactivo de Tolen. Ajá. ¿Por qué ese ya no se usa el medio básico o algo así ácido? Porque el reactivo de Tollens y el reactivo de Selivanov, cuando se preparan, se hace con ácido clorhídrico, o sea, el fluoroglucinol, en el caso del reactivo de Tollens, se disuelve con ácido clorhídrico, ¿sí? Y la reacción de Selivanov también se utiliza ácido clorhídrico para poder disolver el resorcinol. Entonces ya los reactivos
pues ya tienen incluido el ácido, por eso ya no se agrega más ácido. ¿Sale? Ah. Y en el caso de Molly Sudrasky, el alfanaftol se disuelve en alcohol. Entonces el alfanaftol está disuelto en alcohol y es por eso que después tenemos que agregar el ácido sulfídrico. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? Entonces, si ustedes se fijan, estas reacciones, las que acabamos de ver, pues tienen que ver con estas clasificaciones, que si son aldosas, que si son cetosas, que si tienen, si es una sola molécula o están unidos 2 o hasta 10, serían molisacáridos, si son polisacáridos, y tienen que ver también por el número de carbonos, ¿sí? O sea, aprendiéndose esta clasificación, pues ya pueden saber cómo les da cada una de las reacciones que vimos. Bien, esta es su pregunta extra, ¿por qué un polisacárido no es más dulce a pesar de estar formado por muchas glucosas? ¿Sí? Esa es la pregunta extra. Y ahorita son 5:34. Les voy a dar hasta las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, ahorita están en su casa, tienen ahí la computadora, tienen el internet y van a buscar la estructura de estos carbohidratos, de la glucosa, de la arabinosa, de la maltosa, de la sacarosa, fructosa, del glucógeno, del almidón y de la dextrina, ¿sí? Y van a poner cómo van a dar positiva para cada una de estas pruebas. Ya revisamos para qué es cada una de ellas y entonces pues ya ustedes son capaces de decir, viendo la estructura del carbohidrato, si es positiva o si es negativa, ¿sale? Entonces a las 6 nos vemos, tienen 25 minutos exactamente, a las 6 nos vemos para discutir esta tabla, ¿sale? Lo pueden hacer en equipos y pueden comunicarse con su compañero de equipo, ¿sí? O equipos de, no sé, hasta de 4 personas, de 2, o sea, 2 equipos juntos, pueden hacerlo o individualmente, como se les haga más fácil. Ajá, pero para poder resolverlo, pues tienen que buscar estas estructuras, la estructura de estos carbohidratos y ver qué les pide o para qué es cada prueba y en base a eso, pues saber si es positiva o negativa, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, profe, no hay duda. No, ok, entonces ahorita nos vemos a las 6, ¿va? Sí, profe. Ok. Pero les tengo que dejar. Espérame.